Éxodo 3 es uno de estos pasajes que también están un poco grabados en nuestra infancia, en la catequesis de nuestra infancia, porque nos los han narrado de mil formas y a veces no terminamos de entender, que es normal, ¿no?, permanecer un poco en el misterio de lo que sucede en este escrito, en esta parte, en este capítulo del Éxodo. Ya vamos a empezar a adentrarnos. De hecho, hay gracias a una frase que se dice aquí, que Dios dice aquí, se inspira toda la teología, ¿no? Toda la teología se inspira en una sola frase que aparece aquí. Vamos a leer un poquito de este capítulo 3. Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Yetro, sacerdote de Madián. Acuérdense, ¿no? Moisés se escapó y se fue a Madián, se quedó ahí, se casó con Séfora y tuvo hijos y demás, y se quedó ahí. Entonces indica que él se quedó como pastor y demás de esta tierra. Llevó el rebaño tras un mando por el desierto hasta llegar a Horeb, la montaña de Dios. Horeb es el Sinaí, ¿no? Es el equivalente, los dos es el mismo monte. El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés se fijó. La zarza ardía sin consumirse. ¿Significa esto? Que cuando hacemos un asado y prendemos la madera termina consumiéndose y se hace carbón hasta que se hace polvo. Bueno, aquí no, esta zarza tenía las hojitas verdes y demás y seguían con toda su vitalidad y tenía una llama en medio. Entonces, claro que era un espectáculo, algo muy raro que estaba sucediendo. Lo normal es que se consuma. Y un verbo aquí, los verbos son muy importantes en la Biblia. Moisés se fijó, es decir, estaba lo suficientemente atento a algo que estaba sucediendo fuera de él. Estaba viviendo en actitud de salida. Muchas veces nosotros nos pasan mil cosas alrededor y no nos damos cuenta porque no nos fijamos. De Dios nos puede estar hablando, nos puede estar gritando, nos puede estar haciendo mil señales. Y Dios no me habla, bueno, pero porque yo no me estoy fijando, no me estoy dando cuenta de lo que está sucediendo. Me acuerdo que cuando fue mi consagración y nos consagramos 4, una consagrada en la noche nos dirigió unas palabras, ¿no?, muy bonitas en la cena. Y dijo, no sé si se dieron cuenta de la mirada de estas chicas cuando se consagraron. Se te está cortando, Mari. Y más que la mirada de ellas, se tenían que fijar en la mirada de Dios. ¿Ahora? ¿Ahora sí? Sí. Okay. Ajá. Sí, decía como la mirada de Dios se había posado sobre nosotros, pero no se veía solo una mirada que mira despistado, ¿no?, sino que se había fijado, ¿no? Que su mirada se había fijado, se había quedado quieta, ¿no? Había podido hacer silencio dentro de sí mismo, Moisés, y se había podido dar cuenta de lo que estaba sucediendo. Hay una película muy buena que se llama El Camino del Guerrero, The Way of the Warrior, muy buena película. No es tan antigua, pero ya parecería antigua. Y era un chico que quería ir a las Olimpiadas. Yo creo que ya les hablaba de esta película, pero la cosa es que él se fractura el tobillo y demás y encuentra un tutor que lo empieza a acompañar. Y el tutor un día le dice, fíjate en todo lo que está sucediendo a tu alrededor. Y le dice, no está sucediendo nada. Dice, no está sucediendo nada. No, antes él llegaba todo histérico, estaba corriendo y venía todo histérico a decirle algo a su mentor y el mentor, ¿qué hizo? Lo agarró y lo lanzó por un puente, que estaba mismo el río abajo y está en el río, y el otro le dice, ¿qué te pasa, no? ¿Qué hiciste? Y
Y el mentor le dice, ¿en qué estabas pensando mientras caías? No sé, en nada. Y le dice, exactamente, en nada. Entonces pudiste vivir la experiencia completa de lo que eso supuso. Entonces, y le dice, ¿y ahora qué está sucediendo? Él estaba enojado, ¿no? Porque lo lanzaron al agua. Y dice, no está pasando nada. Y le dice, no está pasando nada. Y le agarra así, en la película te lo muestran, como que él, en ese instante todo se le vuelve cámara lenta y empieza a darse cuenta de todo lo que está sucediendo, que hay una pareja allá hablando, otro un perro corriendo, una mariposa posándose sobre la rama, ¿no? Y se da cuenta de todo lo que está sucediendo. Y le dice, sé capaz de estar aquí, ¿no? De estar presente y darte cuenta de todo lo que está pasando. Si no, tienes 1000 basura en tu cabeza como mortificándote y no eres capaz de darte cuenta de lo que está sucediendo. Bueno, lo mismo. Moisés vivió una vida tranquila, silenciosa, estaba acostumbrado al silencio y se pudo fijar y darse cuenta de algo que estaba sucediendo. Moisés se dijo, voy a acercarme a mirar este espectáculo admirable, a ver por qué no se quema la zarza. Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, respondió él, aquí estoy. Dijo Dios, no te acerques, quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado. Ahorita vamos a empezar a sacar paralelismos, pero sigo leyendo. Y añadió, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se tapó la cara porque temía ver a Dios. El Señor le dijo, y aquí está la frase que les decía, que esta frase es la que inspira toda la teología. He visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus quejas contra los opresores. Conozco sus sufrimientos. He bajado a librarlo de los egipcios, a sacarlo de esta tierra para llevarlo a una tierra fértil y espaciosa, tierra que emana leche y miel. La tierra de los cananeos, hititas, amorreos, pericitas, jebeos y jebuseos. El clamor de los hijos de Israel ha llegado a mí. El clamor de los hijos de Israel ha llegado a mí. Y he visto cómo los tiranizan los egipcios. Y ahora marcha. Te envío al faraón para que saques a mi pueblo y a los hijos de Israel. Bien, esto, como les decía, por un lado, nos habla de cómo Dios no es un Dios lejano, indiferente a lo que le sucede al hombre, sino que es un Dios profundamente cercano. Un Dios que atiende las necesidades de sus hijos, ¿no? En teología fundamental, que es una materia que se da al inicio de teología, dice que este pasaje, he visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus quejas contra sus opresores, conozco sus sufrimientos, dice que en este contexto de esclavitud, el Éxodo relata la intervención de Dios en la historia para salvar a su pueblo. La intervención de Dios no es un Dios como estos que dicen el Dios relojero, el Dios que hizo el mundo como quien hace un reloj, lo activa, todo lo ordena y lo deja fluir por su propia maquinaria interna. Ese no es nuestro Dios. Es un Dios que interviene, que se hace presente. Dios ve la miseria del pueblo, escucha su clamor y emprende una acción para salvar a Israel. Hace algo. No se queda indiferente. Y si nosotros somos cristianos y estamos llamados a actuar como Dios, pues saquen las conclusiones. Movido por la compasión hacia su pueblo. En este episodio podemos ver cómo concibe la Biblia la liberación. Esta liberación tiene que ser vivida. No puede ser solo anunciada. De nada sirve que yo diga, sí, Dios me ha liberado, yo soy una resucitada y tenga cara larga y triste y me vaya arrastrando los pies por la vida. No tiene mucha coherencia. No puede ser solo anunciada, tiene que ser vivida. Y esto significa tener experiencia real de un cambio. Yo he tenido un cambio real de una situación de miseria, de una situación de
de pecado, a una experiencia nueva y fecunda, diferente. El que Dios esté en mi vida o no esté en mi vida no es indiferente. Por eso la postura de aquellos que dicen, bueno, todo bien, pero todos nos salvamos y vamos al cielo porque Dios es bueno, tiene su parte de verdad, pero también tiene su parte de cero experiencia de Dios, porque no me puede ser indiferente que una persona conozca a Jesucristo que no lo conozca. Si yo he experimentado la diferencia abismal que es en mi vida terrenal, aquí en el hoy, vivir con Cristo, que no vivir con Él, no me es indiferente que alguien conozca o no conozca. Bueno, cada quien, es verdad, cada quien hay que respetar la libertad, pero yo quiero anunciar alegría. Respetamos la libertad de todos, pero si yo, no sé, me llega un premio, lo comunico. Si yo me gano la lotería, quizás no la comunico, no vaya a ser que me vayan a robar, pero lo lógico es querer comunicarlo. El bien de por sí es expansivo. Entonces, si yo he experimentado un bien real de Cristo en mi vida, por eso lo quiero compartir. No por un tema de deber, es que si no, tipo, es mi deber como cristiano y si no lo hago estoy mal, sino, al contrario, es un deseo normal, natural. Seguimos leyendo. Para nosotros poder tener esa misma experiencia, ¿no? Como los profetas. Los profetas, cuando salían y anunciaban a Dios, ¿no? En el Antiguo Testamento, a veces decimos, no, bueno, me distancia tanto de ellos, ¿no? Primero el tiempo, hace tantísimo tiempo los profetas. Luego, no sé, no conozco tanto la lengua en la que ellos se expresaban, así que igual y se expresaban de una manera distinta. Pero en el fondo, lo que más nos distingue de los profetas que se paraban y anunciaban, lo que más nos distingue del día de ayer que se celebraba San Francisco, es a veces ese pretendido equilibrio ecuánime. El pequeño espacio que le ofrezco al Dios que ellos experimentaron como una presencia invasora que te desestabiliza, una presencia torrencial. Eso es lo que a veces nos distancia. Para poder profetizar, para poder evangelizar, tenemos que tener una experiencia de Dios, una experiencia profunda de su amor. Pero a veces yo me refugio en mi misa de domingo, mejor, todo tranqui, en mi rosario diario, en mi misa de domingo, pero no me atrevo a dale, movilízate, sal como los santos, que te desestabilice, que nos dejemos atravesar por el amor de Dios, que nos inquiete, porque cuando nosotros descubrimos profetas dentro y fuera de la iglesia, que son gente que como que su corazón ha sido atravesado por una herida incurable, de experimentar un amor que les desborda, de conocer algo del deseo irreprimible de un Dios que ama a sus hijos, nosotros también no queremos dejar escapar a este profeta de nuestra vida, ¿no? Decimos, impresionante, ¿no? Yo también quiero vivir así. Y solo así es que podemos coparticipar de los sentimientos de Dios por su pueblo. Solo así podremos dejar de ver la situación como algo externo a mí y empezar a verlos con una perspectiva profética, mirando de cerca a la gente, sintonizando con lo que padecen, intentando conectar con su vivencia. Este es a lo que estamos invitados, ¿no? Y un poco esto es lo que le va a suceder a Moisés. Bien, después de todo este rollo, porque me parece importante, porque si no lo desvinculamos a la lectura del texto de nuestra propia vida, Dios escucha los gemidos de su pueblo, hizo suyo el dolor de su pueblo, recordó la promesa y va a ponerse manos a la obra. Esto es importante.
no es simplemente me duele y lloro, no, hago, tipo, dale. O sea, Dios acciona, hace algo, no deja que paralizarse por el dolor. Hasta ahora Dios ha actuado poco en estos 430 años y el pueblo de Dios vive como si Dios no existiera, porque no se ha manifestado. Y entonces Moisés, que está pastoreando, recibe una teofanía, y esta teofanía la vamos a dividir en varias partes. La primera parte es cuando Dios le pide que se calce, ¿no? Dios exige una actitud distinta, porque está en un terreno sagrado. Debe quitarse sus seguridades y confiar. Y esto le podemos encontrar un paralelismo en la oración, ser un acto consciente de que vamos a entrar en algo distinto. ¿Se cayó? No, pero se te interrumpe a rato. A mí. Eso, ¿puedes volver a repetir? ¿Sí? ¿Me interrumpe mucho? Sí, solo voy a moverme por si es que soy yo en este lugar. Bueno, esperemos un segundo. Bien, ahora Dios pide y exige una actitud distinta al entrar en su presencia, ¿no? Le pide descalzarse, pero esto como un signo de quitar toda seguridad, de quitar todo tipo de ancla humana y confiar. Confiar que va a entrar en la presencia de aquel que es más poderoso que uno mismo. Solo descalzo se puede entrar en la presencia de Dios. Tanto como cuando vamos a la oración, como cuando alguien nos está abriendo su intimidad. Porque este también es terreno sagrado. Es donde habita Dios. Esto es un símbolo de humildad ante Dios, de reconocer quiénes somos nosotros. Por eso, en tratados de vida espiritual, el primer acto que debemos hacer al orar es ponernos en presencia de Dios, reconocer delante de quién estoy. Y esto me va a llevar a un acto inmediato de humildad, de pedir perdón, de reconocer mi pequeñez, no venir creyendo que yo soy buena y por eso rezo. Una segunda parte de la teofanía es Dios identificándose como el Dios que actúa en la historia, ¿no? Cuando dice que yo soy el Dios de tus antepasados, de Abraham, Isaac, de Jacob, del que oído hablar, el Dios de su padre. Dios es un Dios que no es un Dios de nuevo teórico, es un Dios que se moja, que se mete en la historia y que actúa en nuestra historia. Por eso la visión del tiempo, la concepción del tiempo del cristianismo no es circular, como algunas filosofías. Nuestra concepción del tiempo es lineal. Lineal, o sea, hay un principio y un fin. Histórico. Entonces Dios actúa, Dios es un Dios histórico, actúa en la historia. Y una tercera parte de la teofanía es que Dios le explica a Moisés el porqué de la teofanía.
¿no? Le explica por qué Él se está manifestando. Y es cuando dice, he visto el sufrimiento y la opresión de mi pueblo. Dios manifiesta un rasgo que no aparece en el Génesis. Es el Dios que se compadece del sufrimiento. Es lo que hablábamos antes de que por eso nosotros estamos llamados a compadecernos del sufrimiento. En el sentido etimológico de la palabra compadecer, que es sentir con. Sentir con, padecer con el pueblo. Los verbos, de nuevo, la importancia de los verbos, ¿no? He visto la aflicción, he escuchado el clamor, conozco sus sufrimientos. Tiene valor experiencial, es decir, Dios dice que Él mismo lo experimenta como suyo. Lo que sufre el pueblo lo sufre Dios. Le duele a Dios. Y por ello Dios se manifiesta a Moisés. Dios manifiesta a Moisés el doble objetivo de su plan de salvación, que por un lado va a ser librar al pueblo de la esclavitud. Esto es importante. Estos dos objetivos se van a volver a cumplir. Librar, esta componente de librar no la habíamos tenido antes, pero estas van a ser las componentes del Mesías. Librar al pueblo de la esclavitud, por eso pensaban que iban a ser librados de los romanos, y cuando viene Jesús a librar de un mal mucho más profundo, de una esclavitud mucho más profunda, que es la del pecado, que te ata mucho más que un imperio, porque yo puedo estar en la cárcel, como hemos visto testimonios de muchísima gente, de Monseñor Bantuán, de Bosco, el mexicano, miles de personas que han estado esclavas externamente y libres de verdad. Yo me puedo sentir muy libre y ir andando por la calle y en el fondo estoy más esclava que Bantuán o que Bosco. Entonces la primera componente, que era librar al pueblo de la mano de los egipcios y de la esclavitud, y la segunda componente era llevarlos a una tierra buena, que emana leche y miel. Que en el fondo va a ser la tierra prometida. Y de siempre, la de Abraham, la misma. La misma que, recuérdense que Abraham en una noche estrellada, Dios le dijo, esta tierra se la daré a tus descendientes. Y estaban en Canaán, la actual Palestina, donde está Jerusalén. ¿No? Esta tierra se la daré a tu descendencia. Y bueno, esto es lo que está sucediendo. Años después. Dios quiere contar con Moisés, y esa es otra cosa impresionante de nuestro Dios. Dios es una de los rasgos características de la salvación de Dios. Quiere siempre contar con la colaboración del hombre. Nunca violenta nuestra libertad y siempre envía mediadores. Por eso no aplica lo de solo yo y Dios, más allá de la confesión, y somos coherentes como Dios se han ido manifestando en la historia, no vale nunca solo Dios y yo. Dios siempre utiliza mediadores. Siempre. Al esposo lo usa como mediación para la esposa para llevarla al cielo. No siempre porque el esposo es un santo, a veces es porque no lo es. O al revés. Ustedes son camino para que yo llegue al cielo, y al revés. Porque así es Dios. Dios utiliza mediaciones humanas y necesita de la colaboración del hombre. Tema que a nosotros a veces nos parece hermoso y a veces es el tema que más nos conflictúa, especialmente si nos damos cuenta que involucra, y siempre va a involucrar mi libertad, el que yo le diga que sí. Y dice, pero ¿por qué? Hay un escrito muy bonito de San Bernardo, esperando el sí, que narra los ángeles esperando, y todos los santos esperando el sí de María, ¿no? Como que toda la historia de la salvación pendía en un hilo del sí de María. Es un escrito hermoso, búsquenlo, lo van a encontrar fácil. San Bernardo, escrito sobre el sí de María, y ya va a aparecer en internet. Un escrito muy bonito.
Otro tema, quizás como paréntesis, esta zarza que arde sin consumirse, que tiene la presencia de Dios y la presencia de Dios no la consume, ¿puede ser prefiguración de qué? ¿O de quién? ¿Qué cosa del fuego? La zarza es prefiguración de quién. ¿A quién prefigura? No, Jesús es Dios. ¿Quién contuvo la presencia de Dios y no se vio fulminada en ese instante? La Virgen María. Claro, María. Exactamente. Igual que la zarza contiene a Dios sin consumirse, María contiene el verbo de Dios y no es consumida por la infinitud de Dios. De nuevo, Dios subyuga el éxito de su salvación a la colaboración de los hombres. Se arriesga a que su salvación quede frustrada. Imagínense esto. Se arriesga a que su salvación quede frustrada, poniéndose en manos de los hombres. Hay una canción que escribió una consagrada hace mucho tiempo, que dice, todo un Dios en las manos de un pecador, ¿no? Como que dices, ¿cómo? Y Dios se pone en manos de un pecador. Una vez, no sé si esta historia se las conté, pero estaba yo como en primero de formación, todavía no era consagrada, y fui a un encuentro diocesano y me encontré con una monjita, y esta monjita me contó que sus primeros años de labor apostólica la enviaron a una casa de sacerdotes en recuperación. Pues resulta que esta casa de sacerdotes en recuperación, ella joven, tuvo 3 años ahí. Dice que aquí habían sacerdotes, que habían caído en el narcotráfico, en mil cosas tipo difíciles, muy difíciles, ¿no? Que tenían una mujer, que demás, ¿no? Y ella, en esta casa solo, y solo porque estaban en esta casa y estaban de recuperación, ellos podían celebrar misa en esa casa. Y muchas veces en las homilías decía que era una catarsis, ¿no? Y ella dice que el primer mes estuvo con náuseas todo el mes, de que se celebrara misa, y ella no. Y luego me dijo, pero yo nunca he comprendido, como en esos años, a fondo, lo que significa la misericordia de Dios y lo que significa la humildad de Dios. A mí me dejó como 3 semanas, tipo, muy rayada el testimonio de esta monjita, la verdad. Pero se arriesga a y que sepamos que precisamente estas personas serán las más tentadas, ¿no? Porque si una de estas personas cae, más escándalos se generan en la iglesia, y lo estamos viviendo, ¿no? Y pues nosotros lo vimos en carne propia. Genera muchísimo más escándalo. Por eso la importancia de rezar, ¿no? Pero, pues Dios se arriesga, ¿no? Dios se arriesga. ¿Y qué hace Dios? Toma a Moisés y toma el deseo que Moisés tenía, el más profundo deseo, ¿se acuerdan? Este Moisés tenía el deseo de liberar al pueblo y de regular las relaciones entre sus hermanos. Bueno, ¿y por qué ahora sí cuenta con él? Porque ahora ya Moisés está preparado. Ahora ya Moisés no lo hará por sus propios medios, sino que está dispuesto a hacer lo que Dios le pide, y solo porque Dios se lo pide. Y no porque él quiere tomar la iniciativa aquí. Pero Moisés no se lo hace fácil a Dios, porque él, obviamente, como todos los llamados, que somos todos los que estamos aquí, genera inseguridad, ¿no? Genera mucha inseguridad. Y va a empezar a poner peros, como los ponemos todos, ¿no? Va a empezar a decir, no, pero espérame. Y vamos a ir recorriendo esos peros de Moisés. Versículo 11. Moisés replicó a Dios, ¿quién soy yo
para acudir al faraón o para sacar a los hijos de Israel. De nuevo, Moisés centra la mirada en él. No centra la mirada en quien le está llamando y bueno, si tú me estás llamando tú sabrás y tú lo harás todo. Se centra la mirada en quién soy yo, no tengo suficiente autoridad. Su primera respuesta es no tengo autoridad, no. ¿Quién soy yo? ¿No? Ojo, porque esto nos pasa a todos, así que vayan anotando para luego reflexionar el quién soy yo. Y responde Dios, que es siempre la respuesta, y no le dice, sí, pero si tú eres lo máximo, si tú eres un genio. No le dice eso, perdón. Le dice, tranquilo, yo estaré contigo. Yo estaré contigo, y que eso te baste. Y esta es la señal, y de paso le da una señal, porque la fe de Moisés era muy pobre, y la fe pobre necesita señales. Hay quienes sostienen, yo esto no lo sé, esto es una teoría que vamos, en su momento yo la escuché y me pareció buena, pero como toda teoría no está basada en las escrituras, dice que la Virgen no vio a Jesús resucitar. Hay una teoría que dice esto. Otras que dicen que fue la primera que lo vio, ¿verdad? Pero en la Biblia no narra. Y este sacerdote explicaba que la fe de María era tan pura que ella no necesitaba señal. Ella sabía que Jesús había resucitado. Bueno, muy bien. Pero bueno, esas son teorías. Hay otros que dicen que la amaba tanto que obviamente se le mostró. Pero bueno, son teorías, no se sabe, así que no vamos a divagar sobre teorías. Pero, Lulu, perdón. Sí, perdón, te puedo hacer una pregunta porque me perdí en algo. Viste que dijiste que Moisés vive una teofanía en 3 características principales. La última es la de María, lo de que se prefigura la zarza. No. La última explica el porqué, ¿no? De la teofanía. ¿Por qué le estaba porque no era simplemente que le estaba mostrando un milagro. Mira, la zarza, algo que la zarza no sé qué es, tipo, hay un porqué, ¿no? Sí. Y entonces Dios no hace milagros por hacer. La primera fue la actitud que hay que tener. Exacto, la actitud. Sí. La segunda es el Dios de la historia, que Dios se identifica como quien ha actuado en la historia. Perfecto. Y la tercera es el porqué de la revelación. Bien, ahorita estamos viendo las negativas de Moisés, los peros, ¿sí? Entonces la primera vimos que no posee autoridad. La segunda, vamos a seguir leyendo, Moisés replicó a Dios, mira, yo iré a los hijos de Israel y les diré, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? El segundo pero es, pero si yo ni conozco tu nombre, yo no sé tu nombre. Y como nombre es lo mínimo que tengo que saber para poder manifestarle a otro, tipo, ¿quién te envía? ¿Me entiendes? En esa época había miles de dioses, tipo, no interpretemos obvio, te manda Dios, tipo, el único, no. En esa época había la creencia de muchos dioses. Entonces, bueno, ¿qué Dios te envía? ¿No? Este es el segundo pero que pone. Y Dios le dijo a Moisés, y aquí, grande, yo soy el que soy. Ahorita nos vamos a meter en este yo soy el que soy, ¿sí? Yo soy el que soy es Yahvé. En hebreo se escribe YHWH, es el tetragrama, Antonio. Es una palabra de 4 letras que no se podía pronunciar. El nombre de Dios no se podía pronunciar. A veces se escribía Y y una raya. Y cuando los hebreos estaban leyendo la escritura y aparecía la Y la raya o la YHWH, lo cambiaban por Adonai, Señor. ¿No? Para que sepan, Adonai, hay algunas canciones que dicen Adonai y tal. Bueno, Adonai significa Señor en hebreo. Le dice, yo soy el que soy. Esto dirás a los hijos de Israel. Yo soy, me envía a vosotros. Bueno, le sigue diciendo 1000 cosas. De nuevo, léanlo porque es interesante y hay que leerlo. Pero vamos a la tercera objeción que hace Moisés. 4.1. Moisés respondió, mira que no me creerán ni me harán caso, pues me dirán, ¿no se te ha parecido el Señor? Tercera, no me van a creer. No le van a creer, ¿no? Dígame si no se sienten identificados con esto, ¿no? ¿Yo quién soy? Luego la segunda, pero si yo no te conozco tanto, yo estoy tan mal formada, yo no conozco tu nombre, ¿no? El tercero, pues es que al final voy a hacer el ridículo, nadie me va a creer, ¿no? Bien. Y dice Dios,
Ya Dios empieza a desesperar, con Moisés. Le dice, ¿qué tienes en tu mano? ¿No? Como una pregunta obvia, tío. Solo ve tu mano, ¿no? Y le hizo un bastón, ¿no? Llevaba el bastón que llevaban los pastores. Y le dice, tíralo al suelo. Y en el instante cuando lo tira al suelo, el bastón se convierte en una serpiente. Y luego le dice, agárralo por la cola. Y lo agarra por la cola y se hace un bastón otra vez, ¿no? Empieza a hacer obras maravillosas para que se dé cuenta, tipo, ya está, deja de verte a ti, amigo. Soy yo el que me va a manifestar a través de ti. Tipo, ya deja de centrar la mirada en ti, no eres tan importante. Entonces, luego sigue y le hace otras obras maravillosas, ¿no? No solo hace esa, le dice, mírate la mano, métela en tu pecho. Sácala del pecho y le sale toda leprosa. Vuélvela a meter en el pecho, sácala y ya le sale sana, ¿no? Y luego le va haciendo como varias demostraciones, ¿no? Y le dice, tranquilo, porque te van a hacer caso. Cuando vean estos signos te van a hacer caso. Y si no, les haces un tercer signo, que es agarras agua del Nilo y se va a convertir en sangre, ¿no? Que esto es lo que de hecho hace luego, ¿se acuerdan? Bueno. Y él le dice, bueno, y aquí, cuarta, ¿no? Porque bien necio el Moisés. Pero Moisés dijo al Señor, por favor, Señor mío, yo nunca he sido un hombre con facilidad de palabra, ni siquiera después de que tú has hablado con tu siervo, pues soy torpe de boca y de lengua. Obvio, todos mis defectos, todas mis no cualidades. Es que no sé hablar, es que fíjate que a mí no se me da tanto esto, fíjate que no soy tan buena en las relaciones sociales, qué sé yo, ¿no? Empezamos a decir todas las cosas, todas nuestras no cualidades, ¿no? Y aquí, prepárense, el Señor le contesta, ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién lo hace mudo, sordo, vidente o ciego? No soy yo, el Señor. Ahora pues, ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de decir. Tipo, basta, yo te voy a dar las cualidades que necesitas. Insistió Moisés, y la última que nunca falta. Por favor, Señor mía, envía al que quieras, cualquiera es mejor que yo, ¿no? Cualquiera es mejor que yo, envía el de al lado, fíjate que mi hermana, que sí que tiene cualidades, que ella es mejor que yo que soy, o mira a mi amiga, esa tan piadosa, mándala a mi amiga, ¿no? Yo soy un desastre. Bueno, esto está bueno tenerlo ahí presente, ¿no? Cuando suceda algo, váyanse al Éxodo 3, váyanse al Éxodo 4, léanlo tranquilamente y digan, ok, está bien, dale. Porque cuando lo leemos de corrido ahorita, y lo estamos haciendo medio chistoso, pero cuando lo lean de corrido, ustedes mismos también se van a desesperar con Moisés, ¿eh? Y en el fondo se van a desesperar con Moisés, como yo me desespero con Moisés, porque me desespero conmigo misma en las negativas que le pongo a Dios, ¿no? Espérame, ya va. Bueno, aquí vemos claramente, y luego finalmente le dice, mira, ¿sabes qué? Llévate a Aarón, tu hermano, que él es bueno de palabra, y él va a ser tu boca, ¿no? Y ahí dice Dios en el versículo 15, tú le hablarás y pondrás palabras en su boca. Yo estaré con tu boca y con su boca, y os enseñaré lo que tenéis que hacer. Es decir, Dios, algo que me acuerdo, éramos 2 colaboradoras cuando yo era colaboradora, y había nada en contra de ningún movimiento aquí de nada, pero ella era del Opus, y se fue de colaboradora con nosotras, y yo estaba empezando a hacer el movimiento. Y el Opus, muy lindo, se caracteriza por su buena formación. Y ella se desesperaba porque a veces le mandaban a hacer cosas que ella no sabía hacer. Y yo en cambio estaba acostumbrada a que me lanzaran al agua y ahí en el agua aprendías a nadar, ¿no? Y entonces yo le decía, bueno, pero a ver, Dios no capacita, o sea, Dios capacita a los elegidos. Y cuando nos va a enseñar, y ella la desesperaba, pero que le parecía muy imprudente. Y bueno, a veces sí, pero el punto es que Dios no siempre nos va a elegir en el momento que ya estamos preparados y listos para asumir la misión que tengamos que asumir, ¿no? Porque si no, de verdad, nadie sería ni consagrada ni madre. Olvídense ustedes, ¿en qué momento te sientes capacitada y lista para ser mamá? Nunca. La raza humana ya hubiese desaparecido, ¿no? Entonces, no. Por eso, hay que ir aprendiendo en el camino a veces también.
Bueno, después de haber visto todos los peros que pone Moisés, que son muy interesantes, vamos a entrar en la interpretación del nombre de Dios. Yo soy el que soy, ¿no? Este dato tan importante que le da Dios a Moisés y del cual tantos y tantos y tantos libros se han escrito, porque realmente es un dato muy importante. Yo soy el que soy en hebreo se escribe elle, hacer elle. Ahí les escribo para que no, da igual. Lo que quiero es que entiendan de dónde viene. Elle, hacer, elle. ¿Sí? Obviamente con símbolos árabes, ¿no? Pero bueno, así se leería. Elle, ¿sí? Es interesante y vamos a empezar a entrar. ¿Y por qué vamos a empezar a entrar? Porque hay muchos... me dicen que se van a empezar a dar de baja a la gente de la clase cuando escuchen eso, pero no, es algo muy bonito. Vamos a tratar de hacerlo sencillo, pero es un dato importante teológico. Primero es una manifestación de una nueva relación que Dios quiere establecer con su pueblo, ¿no? Dios se quiere hacer un Dios cercano, como ya vimos, es un Dios que se duele con su pueblo, que se compadece con su pueblo, y que no le es indiferente. Y cuando Moisés le dice, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo debería yo decirles quién es el que me manda? Dios responde, yo soy el que soy. Elle, hacer, elle. Y añade, así dirás a los israelitas, yo soy, es decir, solo elle, me ha enviado a vosotros, ¿no? Y nada, yo soy el Dios de sus padres y todo esto, ¿no? Así que Dios revela un nombre suyo, un nombre con el que Él quiere que se le recuerde para siempre. Y de hecho, los judíos siguen llamando a Dios Yahvé. Se trata entonces de un nombre nuevo que todavía no había sido revelado. Pero ¿cuál es el sentido de este nombre? Primero, es un nombre misterioso. O sea, es un nombre misterioso que no puede ser, con lo cual se nos está diciendo que Dios, el nombre de Yahvé, no es capaz de expresar el misterio de Dios. No se puede aprisionar a Dios con palabras. Es en el fondo lo que está diciendo este nombre, porque es enigmático, sigue siendo como misterioso el nombre. Y de hecho, como les dije, cada vez que aparecía Yahvé, tendrían que leerlo como Adonai, como Señor. Y justamente la palabra Señor, Adonai, es la misma que se utiliza en el Nuevo Testamento para referirse a Jesús. Se les está dando el equivalente. Y Jesús en el Evangelio de Juan, en 10 oportunidades distintas, se denomina yo soy la luz, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y utiliza esa partícula yo soy. Pero entendemos que Dios es tan grande que no se le puede aprisionar. ¿Se acuerdan que el decir el nombre le dabas el poder de control al otro? ¿Se acuerdan que para la cultura era así? Bueno, para los dioses egipcios tenían dos nombres. Uno el público y otro el privado, o el secreto, mejor dicho. El nombre público, todo el mundo lo conocía, pero el nombre secreto solo lo conocían algunos sacerdotes. El nombre secreto indicaba que esas personas podían controlar a ese Dios. En este caso, y en ese contexto, porque estamos en el contexto egipcio, estamos hablando de que Dios no tiene dos nombres, tiene uno solo y bajo el cual no se le puede aprisionar. Porque es un nombre que permanece enigmático. Luego, esa misma partícula
hacer ella, se aplica de misma manera para el futuro. Es decir, es como si la misma partícula, para nosotros no aplica, pero imagínense que el decir yo soy aplica tanto presente como para futuro. Para nosotros no aplica así, para nosotros la partícula soy es para el presente y la partícula seré es para el futuro. Pero en hebreo, el ella, hacer ella, aplica tanto para presente como para futuro. Por lo tanto, el yo soy el que soy se puede traducir por el yo seré el que seré. Y por lo tanto, hay personas que han interpretado como si en el futuro es cuando realmente va a revelar su verdadero nombre. Que Dios, solo en la plenitud de la revelación, es decir, con Jesucristo, revelará verdaderamente su nombre. Y por último, a nivel filosófico, al decir yo soy el que soy, está hablando como el ser necesario, el único que es. Y a partir de él surgen los demás seres. Ontológicamente hablando, él sería el único que en realidad es, el único no contingente. Por lo tanto, él mismo es el ser. Otra es que Yahvé sería expresión de la fidelidad permanente de Dios. ¿Por qué? Porque ese mismo, el tiempo imperfecto, en hebreo, ¿no? El tiempo imperfecto, que es el hacer, está en imperfecto. Si no lo saben, busquen sus notas de castellano básicas, cuando un verbo está en imperfecto. El imperfecto en hebreo, ¿qué significa? Puede indicar una acción continua, como si fuese algo que se está haciendo constantemente. Es decir, que podría decir que Él es quien era, quien es y quien será siempre. Es decir, habla de su fidelidad. Yo soy el que he sido, el que soy y el que seré. Y que esto tiene mucho que ver con lo filosófico, ¿no? El punto anterior, porque si es el único ser no contingente, pues siempre ha sido, ¿no? Es el primer elemento que ha existido y desde el cual existe todo lo demás. Hay de hecho una lectura breve que se lee en las laudes que dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y esto también lo hemos escuchado, pero porque está en la Biblia, ¿no? Y se usa muchas veces en diferentes oportunidades. Entonces, el yo soy el que soy está contenida en la verdad de Dios. Que solo Dios es, que Dios permanece en el tiempo, que también se irá revelando progresivamente en el tiempo, hasta manifestarse plenamente. Pero no porque en el futuro es que realmente Él va a ser completo, sino que nosotros seremos capaces de recibirlo completo. Bueno, yo sé que puede parecer medio rollo, pero es importante esto, porque estamos hablando de cómo se le dice a Dios y el nombre que Dios mismo se dio a sí mismo, por siglos, por milenios, ¿no? Entonces no es indiferente. Y esto, bueno, yo lo hice bastante resumido, ¿no? Un detalle curioso es que Jesús nos revela a Dios como ¿qué? Jesús, ¿cómo nos revela a Dios? Como Padre. Perfecto, como Padre. Pero ontológicamente, esto es difícil de entender porque ontológicamente los seres humanos somos hijos, pero en nuestra esencia no está el ser padres. ¿Se entiende? Yo puedo existir como un ser humano y nunca llegar a ser padre. Ontológicamente, esencialmente, mi experiencia real de la existencia es el ser hijo. Yo no puedo existir como ser humano sin ser hijo, pero puedo existir sin ser padre. Ahora, para Dios, sí pertenece a su esencia.
el ser padre. Es decir, que Dios no existe sin ser padre, y por eso es que sostenemos el misterio de la Trinidad, que el Padre y el Hijo existen desde la eternidad. Porque si no, el ser padre de Dios no podría ser esencial. O sea, Dios existe siempre siendo padre. Y el Hijo siendo hijo. Si existe siendo padre es porque tiene un hijo, ¿no? Y si existe desde siempre siendo padre es porque siempre ha tenido un hijo. Esto es un rollo, ¿vale? Esto se ve en cuarto de teología, la Trinidad, pero bueno, más o menos se entiende, ¿verdad? Jesús nos viene a presentar a Dios como un padre. En nosotros no es ontológico el ser padre, pero en Dios es un rasgo esencial, constitutivo y ontológico. Es parte de su esencia más profunda. Por eso es que toda paternidad en la tierra se funda en la paternidad de Dios. ¿Quién nos enseña a ser padres? Dios. Bien. Bueno, ya vimos todas las evasivas que pone Moisés para no aceptar la misión. Y también vimos que Dios se define por lo que ha hecho en la historia, es un Dios de la acción. Y por eso no les parezca casual que si la acción, ¿qué otra partícula gramatical se utiliza para decir acción? Cuando yo la escribo, ¿la acción con qué se escribe? ¿Con él? ¿Con el qué? ¿No es el sustantivo? ¿Es él? Verbo. Perfecto, es el verbo. Y qué casualidad que así se le dice a la segunda persona de la Trinidad. El verbo, la acción. Dios es un Dios que obra. ¿Perdón, Lulu? Voy a repetir eso, perdón, voy a repetir. No sé si me sale igual, pero bueno. Dios es un Dios que obra, un Dios que actúa, es un Dios que interviene, es acción Dios. Y qué casualidad que la misma palabra se utilice para designar a la segunda persona de la Trinidad, verbo, el verbo que puede significar palabra, el logos, la palabra se hizo carne, el verbo se hizo carne, pero también verbo también habla de acción. Dios en movimiento, un Dios que interactúa. ¿Sí? Un Dios que se define por sus acciones. Cuando tú le preguntas a un judío, ¿y quién es Dios? Es aquel que nos liberó de Egipto, es el que abrió las aguas, es el que nos dio maná del cielo, ¿me entienden? Habla de las acciones que tuvo Dios. No habla de, bueno, es la Trinidad, entonces el Padre... No, es un Dios que ha actuado en mi vida, que obra, es aquel que me llamó. Es el Dios que actúa, ¿sí? No nos interesa un Dios etéreo, teórico. Dios que se moja, que se involucra. Bien. Dios entonces le da instrucciones y detalles sobre su misión a Moisés, para que cuide al faraón y dejen salir al pueblo para adorar a Dios. Y Dios ya le advierte a Moisés las dificultades que va a tener. ¿No? Aquí nadie está engañado, igual que Jesús nos advirtió a nosotros y nos dijo, van a ser perseguidos, bienaventurados los perseguidos a causa de mi nombre. Aquí nadie está engañado. Quien quiera seguirme, que cargue su cruz. O sea, aquí las cosas están muy claras. Bueno, igual, a Moisés también se le dijo eso. Se le dijo, va a haber dificultades. El faraón no los va a dejar salir. Pero Dios promete que Él obrará con su poder, que extenderá su mano y permitirá que los israelitas salgan. Y permitir de nuevo que los israelitas salgan, porque hay quienes dirán, bueno, ¿y pero por qué entonces va a maltratar a los egipcios? No que todos, Dios quiere salvarlos a todos. De nuevo, aquí nos encontramos con la misma disyuntiva que Caín y Abel.
Dios a ambos pueblos le está dando un regalo. Al manifestarse sus obras al pueblo de Israel, el pueblo egipcio al verlo se puede convertir, pero no se convierte, sino que endurece su corazón, como le pasa a Caín, y no quiere dejar salir al pueblo. ¿Qué pasa si el pueblo egipcio hubiese dicho es verdad y se convierte y dice es verdad que este Dios es el Dios verdadero? Buenísimo, eso es lo que Dios quería. ¿No? Dios no quería dañar a Egipto, quería salvarlos también. ¿Sí? Entonces el hecho de que, no sé, que a mi hermana, a mi amiga, tiene una experiencia de Dios y yo no la tenga, no significa que Dios la está bendiciendo a ella y a mí no. Significa que Dios me está bendiciendo a mí a través de la bendición de ella. Y tengo que saber captar eso, ¿no? Tengo que darme cuenta de la bendición que Dios me está dando a través de las bendiciones que otros tienen. Para terminar, bueno, el tema de que Moisés no tiene una fe perfecta y pide pruebas, y son las pruebas que ya leímos, ¿no? Y nada, ya leímos todas las objeciones y las respuestas que Dios da a Moisés, que es: soy yo el que te envío, yo estaré contigo, yo he hecho tu boca, yo te he hecho, así que yo sé perfectamente quién eres, no te mortifiques. Y por último, en 4:21, le dice el Señor a Moisés: cuando vuelvas a Egipto, fíjate en todos los signos que yo he puesto en tus manos y realízalos ante el faraón. Yo endureceré su corazón y no dejaré salir al pueblo. Esto nos puede de nuevo, como que Dios es el mismo que va a endurecer. Recuérdense la forma de escribir de los hebreos. Aquí lo que estamos tratando de explicar, y lo que los hebreos tratan de explicar, es que Dios es la última causa de todo. No es que Dios le va a endurecer el corazón, sino que Dios va a permitir que el corazón del faraón se endurezca. Cuando lo ponen así en el Antiguo Testamento, recuérdense las componentes de la voluntad de Dios: el querer y el permitir. Ellos lo unifican en una sola. Y por lo tanto, en el Antiguo Testamento vamos a leer continuamente: Dios entonces les endureció el corazón. No, Dios permitió, porque para los hebreos lo que están tratando de explicar es que Dios es la causa última de todo. O sea, nada sucede en esta tierra si es que Dios no lo permite. No es que hay cosas que se le escapan. Ay, mira, fíjate. No, sino que Dios permite que esa persona obre libremente. Pero no es un error. Es lo que tratan de explicar los hebreos al narrarlo así. ¿Se entiende? Mazo, a ver, pregunten. Esto es importante. Nos quedamos aquí, 4:21. Eso es algo que me sorprendió muchísimo, cuando dice: yo endureceré el corazón del faraón. Y así, o sea, me pareció fuerte y no entendí tu explicación. Ok, la cultura semita, que es la cultura de los hebreos, ¿no? de estas personas que escribieron el libro, al final, la ley de la encarnación pasa por esto, pasa porque Dios no manda un libro ya hecho y escrito por sus ángeles, sino escrito por culturas humanas, ¿no? Que atraviesan experiencias humanas, que está atravesado por el poder redactar una experiencia sobrenatural de manera humana, ¿sí? Y Dios esto lo permite. Entonces, al decir Dios mismo endurecerá su corazón, están poniendo a Dios como el responsable de que el faraón, casi que como si nosotros, porque tal cual nosotros vemos a Dios a veces así, como quien mueve las fichas de ajedrez. Entonces, te llevo a Moisés hasta acá y luego te pongo al faraón para que fastidie. Y esto no es para nada, y esto es el error de a veces leer la Biblia sin tener su contexto, ¿no? Cuando hay gente que me dice: no, yo prefiero leer la Biblia yo solo, o sea, todo bien, pero agárrate un buen libro. O sea, no vale eso de leérsela solo, porque vas a malinterpretar muchas cosas si no tienes el contexto semítico, la interpretación de la lengua original en la que fue escrita, que no fue el castellano, ni fue una cultura occidental, fue una cultura oriental muy específica que es la semita. Entonces, es la forma de decir en hebreo que Dios lo permite, y todo lo que permite, aunque no lo quiera, en lenguaje semita quiere decir que Dios es la última causa de todo. Aunque Dios no lo quiera,
al permitirlo significa que Dios es la última causa para los semitas. Y por eso lo narran así, como si Dios, tipo, endureciera el corazón. Esa frase, Dios endurecerá el corazón del faraón, propiamente y exactamente se tiene que traducir como Dios permitirá que se endurezca el corazón del faraón. Y hay quien como puede que decir, no lo privará. Exactamente. No lo priva de la libertad. O sea, él tiene la libertad. Exactamente, tal cual. Que puede privarlo, pero no lo priva. Y en ese sentido los semitas interpretan y lo narran como si que a Dios nada se le escapa de sus manos. Es en el fondo lo que están diciendo, ¿no? Una vez tuvimos una media discusión, no voy a entrar en esto porque es un tema que puede ser re delicado, pero la inseminación artificial, ¿no? Hay quienes están en la discusión de que eso, bueno, nada, la postura de la iglesia, en fin, el punto es que la discusión era si era una vida querida o no querida por Dios, ¿no? Y el conflicto que esto traía. Y el punto al final, y aquí, bajo la lectura semítica, si esa vida, fue querida por Dios. Aunque el medio no fuese el que Dios hubiese querido, esa vida, si es vida hoy, es vida querida por Dios. Es vida que Dios permitió que exista. Porque no somos pura biología. ¿Sí? Porque es muy delicado esto, explicarlo sino de otra manera. Porque primero no es cierto, ¿no? No se le escapó de las manos de Dios esa vida. Dios la quiso y la permitió. Como Dios permite muchas otras cosas que los seres humanos lo hacemos mal y Dios subsana cosas. Es como, entonces Dios mandó a una persona después de una violación. Dios quería esa vida, no la quería, no la quería ni por Dios, porque Dios no quiere la violación, espérate. Dios no quiere la violación. Dios no quiere la violación. Dios permitió la vida, Dios la quería, la permitió. Por lo tanto, está ahí diríamos, bajo la lectura semita, Dios permitió esa vida, Dios envió a ese niño. ¿Sí? Aunque el medio no fuese el querido por Dios. Bueno, ¿qué otra pregunta hay?